Vamos al libro de Jonás, capítulo 4. Y hoy voy a intentar hacer una pequeña, ¿cómo lo digo yo? Como nivelar a aquellas personas que quizá no han podido estar en todo el ciclo de enseñanzas. Aún así, el hermano Jürgen ha estado compilando las predicaciones según las exposiciones. Si usted está interesado en ponerse al día con los otros 3 capítulos, nos puede hacerlo saber y nosotros le hacemos llegar los links por los cuales usted puede ponerse al día. Y nosotros vamos a estar en esta mañana trabajando el capítulo 4, versículos 1 al 4. Y el título de la exposición en esta mañana es La oración de un alma en conflicto. La oración de un alma en conflicto. Y hay una canción que decía un artista que él decía que quería ser ángel para poder llevar el mensaje y quería ser profeta para anunciar. Como si los ángeles no hubiesen pecado y como si los profetas no hubiesen pecado. Realmente yo quiero ser como Cristo, porque Cristo es nuestro modelo a seguir. Bueno, uno de los modelos que nosotros normalmente no quisiéramos seguir es el de Jonás, aunque muchas motivaciones de Jonás no necesariamente son del todo malas, pero sus acciones sí tienen mucho que decir sobre cómo actuar un cristiano. Entonces, el título en esta mañana es La oración de un alma en conflicto. Y lo primero que vino a mi mente es partir por esa idea de conflicto. ¿Qué entiendo por conflicto? ¿Qué entendemos por conflicto? Pues yo creo que nosotros los colombianos tenemos una buena tradición en entender eso de un conflicto. Porque en Colombia siempre han existido bandos, conflictos entre partidos políticos, ¿cierto? Que los liberales, que los conservadores, y ese conflicto político nos llevó a un conflicto armado entre gobierno y guerrilla. Y hemos vivido muchos años en conflictos. Y cuando hablamos de conflicto estamos hablando de una guerra, un combate. Eso suena como a una experiencia bélica que tiene que ser normalmente prolongada, que dura. Y lo interesante es que el título dice que hay un conflicto en el alma de un hombre. Ahora, nosotros normalmente vemos conflictos exteriores. Nosotros vemos conflictos entre bandos, entre policía y combos. Pero ¿qué decir de un conflicto en el alma de una persona? Y yo he querido utilizar el término alma porque muchas veces, si decimos un conflicto psicológico, entonces creemos que estamos hablando de esa ciencia moderna que habla de la conciencia del hombre y un saber que ha querido sustituir la palabra de Dios. Por eso no he utilizado el término la psique o la psicología. Pero cuando hablo de alma estoy hablando de mente. Y cuando hablo de mente estoy hablando de sus pensamientos y mis pensamientos. Entonces, ¿qué quiero decir con un conflicto en el alma? Si hemos dicho que un conflicto es una lucha en el alma, tiene que ver con algo que se opone en nuestra mente. Por ejemplo, cuando usted sabe que hay algo que es correcto hacer, pero sus deseos quieren hacer lo contrario a lo que usted sabe que es correcto hacer. Ahí tenemos un conflicto. Y es duradero. Tenemos que luchar con ese tipo de conflictos nosotros. También hay conflicto entre aquellas cosas que pensamos versus lo que terminamos haciendo. Y muchas veces uno dice, pero yo había pensado no hacerlo, pero lo hice. Hay un conflicto constante en nuestra mente. Hay conflictos cuando tomamos decisiones entre 2 opciones igual de buenas. Nosotros empezamos a decir,
esta es muy buena por esto y aquello y me ofrecen tanto dinero, pero esta también es muy buena. ¿Y qué hago? Y nuestra mente empieza a trabajar y usted no puede dormir por las noches porque no sabe cuál de las buenas opciones que tiene enfrente debe tomar. No sé si de pronto usted tiene conflictos cuando le corresponde rechazar una invitación que sabe que no conviene. La mente también empieza a maquinar. Entonces, si usted se da cuenta, nuestra mente tiene que sufrir conflictos. Ahora, estoy dando por sentado que estoy hablando a personas que mínimamente tienen un conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque una persona que no conoce a Dios, que no teme a Dios, que sabe que Dios existe, pero no le agrada servir a Dios, pues en él no hay conflictos. Él simplemente quiere pecar y seguir pecando. Pero cuando usted y yo tenemos un mínimo conocimiento de quién es Dios, de la santidad de Dios, del llamado que Dios ha hecho a un hombre y a una mujer, cuando lo llama a la salvación, y usted vive en este mundo, entonces, usted empieza a ver conflictos. ¿Hay conflicto en tu alma entre la voluntad de Dios y la tuya? Cuando tú sabes que Dios desea que hagas algo y tú deseas hacer otra cosa, ¿tú sientes o experimentas un conflicto? Por ejemplo, tú sabes que el cristiano fiel se congrega los domingos. Y justo el domingo te invitaron a un paseo que es imposible rechazar. ¿Hay un conflicto en ti? O de pronto tú, como hombre de Dios, sabes que tu tarea y tu labor es instruirte, ser edificado en la palabra de Dios para guiar a tu familia, pero te da pereza estudiar. O de pronto, como mujer que conoce la palabra de Dios, sabes que has sido llamada a sujetarte a tu esposo en amor, pero tú dices, pero es que yo soy la estudiada, yo soy la que gano dinero, más que él. ¿Qué hacer? ¿Hay un conflicto en tu mente? Y por eso, desde que he tenido la oportunidad de compartir incluso con las mujeres, los últimos 3 años que hemos trabajado el discipulado de mujeres, hemos aprendido un principio bíblico que es especial para todo aquel que quiere agradar a Dios. Y se lo quiero regalar. Ese principio bíblico dice así: siempre es más fácil obedecer. Anótelo, si tiene dónde apuntar. Siempre es más fácil obedecer. Porque cuando usted desobedece, después tiene que volver al punto inicial, lidiar con su conciencia y obedecer. Ese camino es más largo. Siempre es más fácil obedecer. Ahora, a modo de reflexión en esta pequeña introducción, fíjese que no hemos entrado todavía a Jonás capítulo 4. Pero a modo de reflexión y como una introducción a la exposición, quiero hacerte una pregunta muy sencilla. Y tú vas a ir meditando en la respuesta que merece esa pregunta. Y la pregunta dice así: ¿crees en Dios? Tú dices creer en Dios y debes tener mucho cuidado con la respuesta. Porque te voy a igualar a los demonios. ¿En qué sentido? Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. O sea, en principio tú y yo estamos en la línea de salida y vamos a mirar a ver quién cree más, si los demonios o yo. Entonces, la primera pregunta que te hago es: ¿crees en Dios? Tú dirás si sí o no. Si tú dices sí, entonces la segunda pregunta es: ¿crees en las promesas de Dios? Entonces de pronto tú dices sí. Entonces yo te voy a preguntar: ¿cuáles son las promesas de Dios en las cuales tú crees? Por lo tanto, sigo a la siguiente pregunta. ¿Crees en la palabra de Dios? Y cuando digo la palabra de Dios es la Escritura.
crees en la palabra de Dios, porque en la Escritura están todas las promesas que Dios nos ha dado a nosotros como hijos suyos. Si tú dices creer en la palabra de Dios, entonces crees en las promesas de Dios, por lo tanto, crees en Dios. ¿Vamos bien? Entonces, sigue la última pregunta. Si dices creer en Dios, si dices creer en las promesas de Dios, si dices creer en la palabra de Dios y por lo tanto la lees, la última pregunta que te va a confirmar si crees en Dios o no es la siguiente. ¿Obedeces a Dios? Porque si no obedeces a Dios, no estás leyendo la palabra de Dios, por lo tanto no conoces las promesas de Dios, por lo tanto no crees en Dios. Ahora, no sé cuál fue tu respuesta. La pregunta que te hago es, ¿sigues estando a la par de los demonios de Santiago? Porque recuerda que ellos creen, y no solamente creen, sino que también tiemblan. ¿Obedeces a Dios? Y es allí donde nosotros encontramos a Jonás, y allí vamos a llegar a Jonás. Es un profeta que conoce a Dios, que en su ministerio como profeta, en su propia tierra, es conocido como un verdadero profeta de Dios. Y no solamente eso, sino que Dios también ha confirmado a Jonás como profeta. Y lo interesante es que encontramos un conflicto en la mente de Jonás, porque si ustedes se dan cuenta, Jeremías fue enviado a predicar la palabra de Dios y Dios le advirtió de antemano, vas a predicar y nadie te va a escuchar. Pero a Jonás le mandan a predicar y él no quiere predicar porque él sabe que si él predica, Dios va a salvar. Hay un conflicto en el corazón de Jonás. En Segunda de Reyes, el segundo libro de Reyes, capítulo 14, versículo 25, usted encuentra confirmado textualmente que Dios había profetizado por medio de Jonás que Israel iba a poder extender su territorio, recuperar un territorio de la nación de Israel, y Dios lo cumplió. Y la característica de un profeta de Dios es que si el profeta habla y se cumple, y no solamente se cumple, sino que el pueblo no es desviado de seguir a Dios, sino que reconocen a Dios por medio de la profecía, entonces ese profeta es un profeta de Dios. Por lo tanto, la Biblia confirma que Jonás era un verdadero profeta de Dios. Y no solamente eso, sino que en el Nuevo Testamento, cuando Cristo, Jesús, en su ministerio terrenal, quiere enseñarle a los fariseos y saduceos que Él es superior a todo lo que ellos valoran, entonces empieza a decir, yo soy mayor que el templo, dando a entender que en el templo oficiaban los sacerdotes y Cristo era un sacerdote superior a los sacerdotes del templo. Después llega y dice, yo soy superior a Salomón. ¿Y quién fue Salomón? Bueno, en dos términos, Salomón fue el rey que primeramente gozó de una sabiduría sobre ningún otro. Y no solamente sabiduría, sino que él, el rey Salomón como tal, viene a ser la estrella insignia de la gloria de Israel. ¿Por qué? Porque fue en el periodo de Salomón en el cual Israel gozó de fama y riqueza. Y Jesús dice, y yo soy superior a Salomón. Entonces, Cristo se presenta como superior al templo, Cristo se presenta como superior a Salomón, y después yo esperaría que diga, y yo soy superior a Elías o a Moisés. Y Jesús dice, y yo soy superior a Jonás. Y uno dice, ¿qué? Señor Jesús, disculpe, te equivocaste de Biblia. En mi Biblia posiblemente Jonás es un traidor, es un desobediente. Y Jesús dice, no, yo soy superior a Jonás. ¿Qué estaba haciendo Jesús allí? Jesús estaba reivindicando el ministerio de Jonás. Pero nosotros hemos leído de cierta manera un poco descuidada esa literatura del texto de Jonás.
¿Quién era Jonás entonces? Jonás nunca ha dejado de ser un profeta de Dios con conflictos en su alma. Por lo tanto, podemos decir que es un hombre bíblicamente confirmado como profeta, un hombre común y corriente que experimentó un gran conflicto en su alma. Y cuando usted va a Jonás capítulo 1 versículo 3, desde el inicio del texto, usted se da cuenta que Jonás tiene conflictos. Porque en capítulo 1 versículo 3 dice que él escucha la voz de Dios y Dios le dice, ve a Nínive, y lo primero que hace Jonás es levantarse e huir a Tarsis. Esa huida es el resultado de su conflicto. ¿Cuántas veces tú y yo hemos escuchado esa palabra que dice, congrégate? Ese mandato que dice, ora. Ese mandato que dice, lee la palabra. Ese mandato que dice, ámense los unos a los otros. ¿Y qué hacemos nosotros? Huimos. Desobedecemos. Y nos mantenemos criticando a Jonás como si Jonás fuera peor que nosotros. No. Hay conflictos en Jonás y posiblemente también hay conflictos en tu vida. Así que en esta mañana vamos a estudiar la segunda oración de Jonás en su libro. La primera la encuentra usted en el capítulo 2, cuando Jonás está en lo profundo del mar y él, en medio de su angustia, porque ve que está cerca de la muerte, clama a Dios y Dios, en misericordia, lo rescata. Y aquí volvemos a retomar de lo que hemos visto. No lo rescata del pez. Todos o muchos creen que Dios rescató a Jonás del pez. No, Dios salvó a Jonás por medio del pez, porque él se estaba hundiendo. Esa es la primera oración de Jonás. La segunda oración de Jonás la encontramos en el capítulo 4, versículos 2 en adelante. Pero antes de eso, antes de entrar al versículo 2, quiero comentarle de qué trata nuestra enseñanza, ¿cierto? Vamos a ver dos puntos centrales en esta mañana. El primero es la oración de Jonás con sus causas, o sea, lo que causa la oración de Jonás, unos razonamientos que presenta Jonás en su oración y una petición. Ese es el primer punto, la oración de Jonás. Y el segundo punto será la respuesta de Dios a Jonás. Una respuesta que manifiesta la grandeza de la paciencia de Dios. Son pocas las personas que se atreven a mencionar ese atributo de Dios, la paciencia de Dios. Y yo estoy seguro, yo tengo una hipótesis sobre por qué las personas no hablan de la paciencia de Dios. ¿Quiere que se las comparta? Ahorita más tarde se las comparto. Los voy a dejar ahí. ¿Por qué usted y yo no hablamos de la paciencia de Dios? Entonces, vamos a ir a nuestro primer punto, la oración de Jonás. Versículos 1 al 3, y dice así: pero esto desagradó a Jonás. ¿Qué desagradó a Jonás? Capítulo 3, versículo 10, que Dios no castigó a Nínive. Esto desagradó a Jonás en gran manera, dice el texto, y se enojó. Y oró al Señor y dijo, ¿quién oró al Señor? Jonás oró al Señor y dijo, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Versículo 3. Sigue siendo la oración de Jonás. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida. Hoy muchos están pidiendo, Señor, dame más vida, dame más bendiciones. Jonás en su momento pidió que le quitara la vida. Porque mejor me es la muerte que la vida. Esa es la oración de Jonás. Entonces, entrando al final del libro de Jonás, siempre nos concentramos no en esta oración particular de Jonás, sino que nos concentramos comúnmente
en la escena del gusanito, ¿cierto? De que Jonás estaba por allá en la enramada. Pero los diálogos de este texto son importantísimos, porque Dios va a llamar la atención a Jonás en dos escenas distintas. La primera, en este momento en el cual Dios habla a Jonás, después de que Jonás le pide que le dé muerte. Pero posteriormente va a usar una metáfora viva. Dios va a utilizar otros de sus milagros en la vida de Jonás para enseñarle cómo es que el creyente verdadero debe actuar en misericordia hacia los perdidos. Ahora, estamos hablando de que Jonás oró. Y hay personas que tienen conflicto para entender lo que es una oración. Déjeme decirle que en esos momentos yo estoy orando. Pero ¿con quién estoy orando? Con ustedes. Eso es orar, comunicarme con alguien. Orar no es cerrar los ojos. Orar no necesariamente es pedir siempre. Orar es comunicarse. Y si usted se da cuenta, el versículo 1 dice que después de que Jonás está muy enojado, según nuestra versión, la respuesta de Jonás es que él va a hablar con Dios. Y él va a hablar con Dios. Y cuando usted va al libro de los Salmos, usted encuentra muchas oraciones. Oraciones de gratitud, como la que leímos el Salmo 142, el Salmo 145. Oraciones que son votos. Señor, si tú haces esto, yo hago aquello. Señor, si tú guardas a mi familia, yo voy a alabarte. Hay otras oraciones que son peticiones. Y muchas de ellas tremendas, porque están diciendo: Dios, tú dijiste que ibas a castigar al impío y que ibas a rescatar al justo. Entonces encontramos oraciones donde se pide justicia, venganza, promesas. Y Jonás aquí va a hacer una oración en la cual usted y yo no estamos acostumbrados a hacer este tipo de oración. Porque si bien nos es difícil manejar un equilibrio en nuestras emociones y aún en nuestras palabras. Yo no sé si usted sería capaz en algún momento de decirle: Dios, ¿por qué hiciste esto? Porque claro, nos vamos a sentir como si estuviéramos reclamándole a Dios. Y Él es Dios. Y Él es soberano sobre todas las cosas. El problema es que muchas veces cuando hacemos ese tipo de oraciones, en el cual posiblemente podríamos reclamar algo a Dios, no lo hacemos conforme a la Escritura, sino conforme a nuestras emociones desviadas. Por eso aquí hemos enseñado en muchas ocasiones que nuestras oraciones deben partir de un claro entendimiento de la Escritura, después de haber leído la palabra de Dios, después de haber sido confrontado con la verdad de Dios. No como nos dijo en cierta ocasión un hombre, en el cual él decía: yo oro mucho a Dios, pero yo no leo la Biblia. Y yo le pregunté: ¿y tú es qué oras? Porque es que la palabra de Dios es la que nos limpia a nosotros, limpia nuestro pensamiento, limpia nuestro corazón, para que después sepamos qué pedir a Dios. Tenemos que aprender a orar. Algunos de esos salmos son tan personales que los salmistas no encubren, sus pensamientos, sus sentimientos. Ellos dejan aflorar todo su corazón. De pronto para los que estamos casados es más fácil entenderlo, pero a veces cuando el uno o el otro está enojado, entonces él le dice: yo no me voy a quedar callado, ¿sabe qué? Y le dice su montón de cosas. Bueno, ¿estarías dispuesto a abrir tu corazón a Dios y decirle todo lo que hay en tu corazón? Respetuosamente, claro está. Eso era lo que hacían los salmistas, y eso es lo que está haciendo Jonás aquí. En esta oración, Jonás está abriendo su corazón, aunque Dios ya lo sabe todo, pero él quiere manifestarle a Dios sus emociones, sus sentimientos. Y hay algo que yo quiero que usted identifique, porque es importante identificar un elemento aquí en eso, y es que el primer punto en la oración de Jonás es que debemos identificar
¿Qué es ese sentimiento? ¿Cuál es la causa de esa oración de Jonás? Y mire lo que dice el versículo 1. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera. El término o la frase original hebrea dice que lo que Dios había hecho con Nínive causó un mal en Jonás, un gran mal en Jonás. Eso es lo que dice el texto original. Hubo un gran mal en Jonás a causa de la noticia de que Dios no iba a castigar a Nínive. ¿Y qué fue lo que se produjo en el corazón de Jonás? En nuestra traducción dice que se enojó. Ahora, antes de que usted crea que yo estoy cambiando la Biblia, puede pasar, usted debe reconocer o por lo menos debe saber que cuando nosotros vamos a los léxicos o a los textos bíblicos, estamos hablando de unos idiomas antiguos y muy complejos porque las palabras que se usaban en ese entonces podían tener múltiples significados. Y normalmente cuando uno hace una traducción de un idioma como el griego o el hebreo antiguo, entonces uno va a la fija para traducir. Y el término original que se utilizó aquí para enojo, esa palabra original, normalmente casi se encuentra en la Biblia como enojarse. ¿Y qué han hecho los traductores de la Biblia? Pues han puesto de alguna manera la traducción, entre comillas, más segura, como para ir a la fija. Pero cuando usted mira el contexto de Jonás es un contexto de contrastes. Y lo que vemos en Jonás es que Jonás es un hombre que está en un momento arriba y en un momento abajo, emocionalmente feliz y emocionalmente triste y quiere la muerte. Por lo tanto, la palabra que debería ir aquí por su contexto no es enojo, sino una profunda tristeza. Normalmente cuando usted está enojado, usted no quiere la muerte. ¿Usted qué quiere cuando está enojado? Usted quiere venganza. Usted quiere desatar su ira. Pero Jonás no quería eso. Jonás no quería ni siquiera venganza. Jonás pidió la muerte. Usted lo encuentra allá en el versículo 3. ¿Y qué es lo contrario a la tristeza? Pues la alegría. ¿Y dónde encuentra usted la alegría? En el versículo 6. Por lo tanto, lo que Jonás sintió cuando vio que Dios como que no iba a castigar a Nínive fue una profunda tristeza en su corazón. Porque de alguna manera él estaba anticipando, él estaba viendo lo que posiblemente Dios iba a hacer con Israel. Porque Nínive se había arrepentido e Israel muchos años había recibido palabra de Dios, como lo dijo Pablo, los israelitas habían recibido el consejo de Dios y había estado escuchando a los sacerdotes por años e Israel no se arrepentía. Y de forma milagrosa, como ya lo hemos visto, Jonás simplemente dijo: arrepiéntanse porque ustedes son pecadores y Dios va a traer ira sobre ustedes y los va a destruir. Y Nínive, todo el pueblo de Nínive se arrepintió. En su momento, cuando pasamos por allí, hablamos de que el milagro más grande que Dios puede hacer sobre un hombre no es levantarlo de los muertos físicamente, sino concederle el arrepentimiento. Y Dios está allí haciendo el milagro más grande del mundo y uno de los profetas de Dios está entristecido profundamente hasta el punto de desear la muerte. La causa de la profunda tristeza de Jonás es que él ve que Nínive se ha arrepentido e Israel no se arrepiente, por lo tanto Dios va a destruir a Israel. Esas son sus conclusiones. Y él está muy triste. Ahora, no solamente llegamos a esta conclusión de que Jonás no se enojó, sino que se entristeció por el contraste que vemos aquí en el pasaje, sino porque algunos de los comentarios más antiguos de lengua hebrea confirman también este punto. Por ejemplo, la antigua versión árabe lo traduce como estuvo dolido. La Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, la que posiblemente usó Jesús en su momento, dice
confundido o desanimado. Se desanimó Jonás profundamente. El Targum, que es un comentario del comentario de los judíos, el comentario principal de los judíos se conoce como el Talmud. Y los judíos, aparte de tener un comentario, hicieron un comentario del comentario, el Targum. Y ese Targum traduce esa palabra enojado como lo afectó profundamente. Y la versión siriaca lo traduce como le causó gran tristeza. Por lo tanto, nosotros podríamos sostener que el texto dice, y esto causó gran mal a Jonás hasta tal punto que se entristeció profundamente. Jonás se está entristeciendo por las causas erróneas. Y lo tremendo es que muchas veces tú y yo nos hemos entristecido por las causas erróneas. Jonás está profundamente triste. ¿Cuál es el motivo? Que Nínive se arrepintió. Y esto causó un gran mal en Jonás. Ya sabemos que el arrepentimiento de Nínive lo lleva a él a pensar que Dios va a destruir a Israel. Por lo tanto, consideramos que no es totalmente compatible la traducción de que Jonás se enojó. Ahora, ¿cuál es la causa de una tristeza? Según los diccionarios de psicología modernos, dicen que la tristeza es un estado afectivo provocado por un decaimiento de la moral. Es la expresión afectiva del dolor mediante el llanto, el rostro abatido y la falta de apetito. Y también dice el diccionario que a menudo nos sentimos tristes cuando nuestras expectativas no se ven cumplidas. ¿Qué era lo que esperaba Jonás? Que Dios destruyera a Nínive. Pero resulta que de alguna manera, como lo vamos a ver más adelante, más bien Jonás sabía que si él predicaba, Dios iba a perdonar a Nínive y por eso él prefirió huir y morir él para que los ninivitas fueran destruidos antes de ver la misericordia de Dios. Es una perspectiva egoísta. Si ustedes se dan cuenta, Jonás tiene un conflicto profundo, pero muy profundo en su corazón. Y lo lleva incluso a desobedecer. Y en esta oración de Jonás, ya vemos la causa de la oración de Jonás. Seguidamente encontramos en el versículo 2 los razonamientos de la desobediencia de Jonás. Jonás razona. No es del todo ilógico lo que Jonás está pensando. Jonás dice, Dios me manda a predicar a Nínive. Si predico en Nínive, Dios salva a Nínive. Por lo tanto, no predico y Nínive es destruida. Lógicamente, pues tiene coherencia. Eso es lo que encontramos aquí en el versículo 2. Pero vamos a encontrar que hay unos razonamientos que son problemáticos, porque esos razonamientos de Jonás no parten de quién es Dios, sino de lo que quiere Jonás. Fíjese el versículo 2 y dice, y oró al Señor y dijo, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré, me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, que te arrepientes del mal con que amenazas. Ese hombre salió de Harvard, de las mejores universidades del mundo. La lógica es perfecta, pero no es la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios. Y quiero que observemos dos elementos importantes en esta oración.
Por ejemplo, la primera, ¿a quién va dirigida? ¿A quién va dirigida? Y los atributos que Jonás reconoce en esta oración. Pues si usted se da cuenta, la oración va dirigida a Dios. Él reconoce que Dios es el Señor. El término original aquí es Yahvé, el nombre personal de Dios. No está orando a un Dios cualquiera, a un Dios genérico. No, está hablando al Dios de Israel, al Dios que dio la ley, al Dios que salvó al pueblo de Israel, el Dios que lo llamó a él personalmente. A ese Dios es el que Jonás está orando. Y no solamente dirige su oración al Dios verdadero, sino que reconoce el nombre verdadero de Dios con sus atributos. Y ahorita veremos un poco más de eso, ya lo hemos tratado varias veces. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 34, versículo 6, Dios le dice a Moisés, te voy a manifestar mi nombre. Ojo con esto. Y no le llega Dios a Moisés con un nombre imponente. Mi nombre es Johan Andrés Alvarino Córdoba. No, en la antigüedad los nombres dirigían hacia las características de la persona. Por eso Abraham significa padre de multitudes, príncipe, porque la idea era que su nombre lo relacionara con su característica, ¿cierto? Y cuando Dios le da el nombre, su nombre, se lo revela a Moisés, Dios le dice, el Señor, clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. Mires que la Biblia no dice, el Señor, amoroso, amoroso, amoroso. No dice, yo soy el santo, santo, santo. ¿Cómo es que Dios quiere en principio que se le reconozca? Antes de la santidad y antes de la ira y antes del amor, Él dice, compasivo, clemente y lento para la ira. Él se está revelando según la necesidad del hombre, según la necesidad que tú y yo tenemos, porque tú y yo nacemos en pecado, tú y yo nacemos en desobediencia, y Dios se revela a ti y a mí desde lo que tú y yo necesitamos, la compasión de Dios, la misericordia de Dios, la clemencia de Dios. Ahora, la clemencia habla de la propensión de Dios a perdonar. Y es tremendo porque las razones por las cuales Jonás está en un conflicto es porque Dios es clemente. Él sabe que Dios va a perdonar a los ninivitas si ellos se arrepienten. Dios, por su naturaleza, es siempre inclinado a perdonar porque Él es amor. La compasión evoca la tierna simpatía de una madre siempre para con su hijo. ¿Qué entendemos por simpatía? Es encontrar algo que nos enlaza con la necesidad de alguien. No es de simpático, de bonito, sino de acudir según la necesidad del otro. La simpatía, la compasión de Dios. Y la palabra misericordia nos habla de la lealtad de Dios. Dios es leal. ¿Cuántas veces tú has pecado? Y la Biblia dice que la causa, el efecto de un solo pecado es la muerte. Y tú todavía estás vivo. Pero como has visto que Dios es lento para la ira, tú también te has llenado de pecados creyendo que Dios no va a castigar tu pecado. No te equivoques. Dios sí es compasivo, lento para la ira, pero allí mismo en Éxodo capítulo 34 dice, pero le va a dar a cada quien según su retribución. No es porque seas mayor, no es porque seas niño, no es porque seas más inteligente o porque tengas más dinero que Dios te va a salvar, no. Dios te va a salvar a ti si Él
Así lo ha destinado porque tú te has sometido a su voluntad. O te sometes a la voluntad de Dios o vas a recibir el castigo de Dios. Ahora, hemos hablado de la clemencia de Dios, de la compasión de Dios, de la misericordia de Dios, que Jonás los tiene allí presente, y son estos atributos los que repetidamente hemos presentado desde Éxodo, y ahorita vamos a ver otra lista. Dios es lento para la ira, pero no dice que la ira no va a ser. La ira llegará en su momento. Entonces Jonás tiene una teología correcta. ¿Qué tiene Jonás? Una teología correcta. Jonás sabe quién es Dios. Pero la oración deja ver un poco sobre quién giraba en sus pensamientos y decisiones. Y mire un poco el versículo 2 al inicio. Porque mire que aunque tiene una teología correcta, su inclinación es incorrecta. Versículo 2. Y oró al Señor y dijo: ah, Señor, ¿no era esto lo que qué? Lo que yo. ¿Sabe cómo se traduce yo en el griego? Que usted lo conoce muy bien. Ego. Esa es la palabra griega para yo. Ego. Por eso yo decía cuando aún estaba ¿dónde? En mi tierra. ¿Quién es el centro de las decisiones en Jonás? Él. Pero tiene una teología correcta. Satanás también tiene una teología correcta. Él sabe quién es Dios. Jonás también sabe quién es Dios. Y aún así está inclinado hacia sus propias emociones. Pero no se queda ahí. Dice, por eso me anticipé. ¿Quién se anticipó? Yo me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía quién. Yo, dice mi versión en las Américas. La oración de Jonás tiene una teología correcta, pero tiene una inclinación incorrecta en sus decisiones. Jonás cayó en el mismo error de Adán. ¿Por qué? Fíjese usted, cuando Adán peca, Dios le dice a Adán: ¿qué has hecho? ¿Y qué hace Adán? Lógicamente correcto. La mujer que tú me diste me llevó a pecar. ¿Quién tiene la culpa? Dios, porque tú me diste esa mujer. Estaba mal, él se estaba justificando. Él pecó porque quiso, ¿cierto? Jonás está haciendo lo mismo. Como yo sé que tú eres clemente y compasivo y yo no quiero que Nínive se salve, yo decidí ¿qué? Huir. ¿Por qué? Porque tú eres compasivo, Señor. Pues, o sea, ¿cierto? Está mal. Jonás cayó en un grave error. Sus razonamientos pueden tener lógica, pero no son teológicamente correctos, porque el hombre no puede girar a su alrededor esperando que Dios gire también a su alrededor, sino que el hombre tiene que estar siempre presente, debe tener siempre presente que él tiene que girar alrededor de la voluntad de Dios. Y he tenido la posibilidad de compartir con algunos hermanos aquí en la iglesia. ¿Por qué les digo que obedecer siempre es más fácil? Porque la voluntad de Dios también es sencilla y clara en la Escritura. Hacer la voluntad de Dios tendría que ser fácil para nosotros, quienes tenemos la Escritura. El problema no está en tener claro cuál es la voluntad de Dios. El problema está en los conflictos que tú has querido preservar en tu corazón, porque tú quieres unas cosas diferentes a las que Dios quiere. Y te voy a dar por lo menos una razón por la cual tus deseos y tus emociones no están unidas a la voluntad de Dios. La Escritura dice que cada vez que tú estás más cerca de Dios, te pareces más a Dios. Cada vez que tú y yo nos acercamos a Dios, Dios nos santifica, nos purifica, nos perfecciona. Para que eso pase, la palabra de Dios debe inundar tu mente y tu corazón.
y ponerla en práctica. Cuando tú no tienes tu mente y tu corazón inundados de la palabra de Dios, tu mente y tu corazón van a empezar a vacilar y a desear las cosas del mundo. Por lo tanto, vas a tener que experimentar conflictos en tu alma. La invitación es a que te llenes de la palabra de Dios, a que conozcas la voluntad de Dios. Dios no te quiere millonario, Dios no te quiere educado, Dios no te quiere sacrificado. Dios te quiere obediente. Obediente. Él es sabio. Y Él sabe que su voluntad es buena, agradable y perfecta para los suyos. Pero muchos de los suyos no están llenos de la palabra de Dios. Por lo tanto, tienen que experimentar desobediencia y tienen que experimentar consecuencias de su desobediencia. La oración de Jonás resulta ser una justificación en su pecado y justifica su tristeza. Yo he tenido la desdicha de escuchar a personas que dicen ser cristianas por 10, 20, 30, 40 años y me dicen, por mí yo estuviera allá bailando, allá tomando, pero como yo sé que a Dios no le agrada, bueno, eso no es obediencia, eso es sacrificio. Porque estás dolido en tu corazón por no hacer lo que quieres hacer porque sabes lo que Dios quiere que hagas. No, llénate de la palabra de Dios y vas a ver que el Espíritu Santo va a transformar tu mente y tu corazón y vas a ver cómo Dios te hace caminar libremente por sus mandamientos. ¿Cuántos carriles necesita un atleta para caminar desde su línea de inicio hasta su línea de meta? Uno. Él no tiene que abarcar todos los carriles de una pista de carreras. Necesita uno. El creyente solamente necesita conocer la voluntad de Dios para andar libre, sin conflictos en su corazón. Lo único que tiene que tener en mente es su meta. La meta del cristiano es vivir para Cristo, parecerse a Cristo, agradar a Cristo, ser fiel a Cristo. Es lo único que tú y yo necesitamos. No lo olvides. No creas que Jonás fue el único siervo que sintió tristeza y dolor en su vida ministerial. Si usted se da cuenta y se ha conocido un poco las historias de los profetas, Jeremías sufrió. No en vano lo catalogaron como un profeta llorón. Él predicaba y veía el dolor en su pueblo y el pueblo no se arrepentía y fue destruida Jerusalén. Él experimentó tristeza y dolor en su ministerio, pero no por causa de un corazón dividido. Era por ver que las personas no se arrepentían. Moisés experimentó tristeza y hasta también pidió morir. Señor, este pueblo es muy terco y si tú lo vas a destruir, entonces mátame a mí de una vez también. Y el modelo de modelos, Jesucristo también experimentó la angustia y el dolor, la tristeza profunda, porque Él sabía que se iba a enfrentar ante la cruz, pero ese enfrentar la cruz no era la muerte física. Lo que representaba la cruz para Cristo era la ira de Dios cayendo sobre Él. Yo le voy a poner un ejemplo. Si llega en estos momentos Tiago, ustedes lo han visto por ahí, o Sara, uno de nuestros niños pequeños de la iglesia, y me dice que me va a pegar un puño, ¿usted cree que yo me voy a preocupar? No me voy a preocupar si él me va a dar un puño, por Dios. Todavía si de pronto, no sé, mi esposa me dice que me va a pegar un puño, pues yo le digo uno solo, no dos, y lo aguanto. Pero no va a ser lo mismo si yo espero un puño de Antonio, de Carlos, de Edwin. Ay, me preocupo, ¿cierto? Porque son personas que están de mi talla, que tienen de pronto una contextura fuerte para, como dicen por ahí, voltearme la quijada.
Jesús, siendo Dios, transformado o habiéndose encarnado, Él conocía el poder de Dios y conocía lo que significaba la ira de Dios. Y siendo hombre iba a sufrir toda la ira de Dios. Y por eso Él padeció el dolor allí en el huerto de Getsemaní. Pero hay algo interesante en estos 3 ejemplos. Ellos obedecieron. Obedecieron. Dios, ¿qué espera de ti y de mí? Obediencia. Obediencia. ¿Podemos experimentar dolor? Sí. Tristeza, sí. E incluso conflictos. Sí, en nuestra mente podemos experimentar conflictos. Pero seamos obedientes. Por último, en este primer punto, la incorrecta petición de Jonás. Esa tristeza profunda en el corazón de Jonás lo lleva a hacer una petición de esas que Dios no escucha. Dios dice que pidas conforme a su voluntad y ¿Él qué? Responde. Pero en ningún lugar tú vas a encontrar que Dios te dice, si quieres que yo te quite la vida, yo te la quito. No. Pero mire lo que hace Jonás, versículo 3. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Cuál era el problema de Jonás? Sencillo. Jonás no deseaba conformar su voluntad a la voluntad de Dios. Tengo una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Por qué preferimos nuestras luchas, nuestros temores y ansiedades antes que aceptar la voluntad de Dios? ¿Por qué? ¿Cuántas veces nos enojamos y nos resentimos con Dios porque sabemos que Él hará como Él quiere, sabiendo que para nosotros es mejor y más beneficioso antes que nuestros propios deseos? Nosotros sabemos que Dios va a hacer a un lado nuestros deseos si Él va a cumplir su propósito en nosotros y aún nos duele a nosotros. ¿Por qué preferimos eso? Por lo tanto, sabemos que en ese sentido, este hombre no estaba enojado, sino entristecido. Y ahí hay unos puntos en concordancia con quien fue un gran profeta, el profeta Elías. Al igual que Elías, Jonás también fue un gran profeta de Dios. Al igual que Elías, Jonás predicó arrepentimiento a hombres idólatras y malvados. Al igual que Elías, Jonás tuvo éxito en su misión de predicar y ver un avivamiento entre las personas del pueblo. Al igual que Elías, Jonás pidió morir después de un ministerio exitoso. Pero no me voy a quedar allí en lo que fue igual entre Jonás y Elías. En ambos casos el deseo de morir vino por una fuerte reacción en lo profundo de su mente. ¿Y sabe qué es lo hermoso? Que Dios no los dejó solos. Dios respondió no a su petición, sino a su estado de ánimo. En el caso de Elías, él se sentó allí, se acostó, Señor, quítame la vida. Dios envió ángeles que lo alimentaran, que lo cuidaran, y en su momento Dios fue al encuentro de Elías. Lo mismo sucede con Jonás. Jonás le pide a Dios que le quite la vida, y Dios lo que hace es que va a su encuentro y le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Pero a mí me llama la atención algo en esa manera de actuar de Dios. Porque si yo fuera Dios, después de tolerar una rabieta de Jonás, de que no quiso ni siquiera orar en el barco, de que llega como a la cara, que predica arrepentimiento, pero esperando que la gente no se arrepienta, y todavía viene y le hace una oración Jonás a Dios y le dice, quítame la vida. Si yo fuera Dios, busco la mejor manera de quitarle la vida a Jonás,
porque es un siervo duro. Pero hay algo hermoso en la manera como Dios actúa, y es que Dios fue paciente con Jonás. Dios es paciente con los suyos. ¿Se acuerdan que hablamos de por qué usted y yo no queremos recordar la paciencia de Dios? Porque si Dios es paciente, el objeto de la paciencia de Dios somos nosotros, y nos debería dar vergüenza. Porque cada vez que pecas, Dios está siendo paciente contigo. Cada vez que te olvidas de Dios, Dios está siendo paciente contigo. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto en esta mañana. La paciencia de Dios es la respuesta de Dios a Jonás. Versículo 4. Y el Señor dijo: ¿tienes acaso razón para qué? ¿Para entristecerte como estás de triste? ¿Tienes razón acaso? La paciencia de Dios no la podemos medir. Recuerde usted que una de las preguntas que Pedro le hizo a Jesús es: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi prójimo? Y fue muy generoso, hasta 7 veces. Pedro fue muy generoso: te puedo perdonar hasta 7 veces si quieres, lo mismo. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Perdona todas las veces que sean necesarias. Jesús lo que le estaba enseñando a Pedro no era cómo él tenía que perdonar, sino cómo era el perdón de Dios para con nosotros, de tal manera que nosotros teníamos que replicar el ejemplo del perdón de Dios. La paciencia de Dios es una paciencia que perdona, que tolera, que aguanta, que se espera. Por eso estás vivo hoy. Por eso todavía hoy estamos escuchando la palabra de Dios. Es por eso. No es porque eres muy bueno, muy lindo, muy sabio, porque vienes de una familia con buen apellido, o si no tienes apellido. No se trata de ti. Se trata de la gloria de Dios. Se trata del poder de Dios. Se trata de la santidad de Dios. Que no hay nadie como Él quien perdone al pecador como Él lo hace. La paciencia de Dios. Por lo tanto, es un atributo que poco estudiamos porque nos avergüenza. ¿Qué entender por la paciencia de Dios? Que se siente perfectamente apacible en sí mismo y hacia los pecadores a pesar de la continua desobediencia y la indiferencia que ellos tienen hacia las advertencias. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho que tienes que arrepentirte? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho que tú eres un pecador vil y no te importa? Y aún así, estás vivo. La paciencia de Dios es para con aquellos que merecen el castigo divino. Jeremías 15:15 dice: tú lo sabes, oh Señor, acuérdate de mí, atiéndeme y véngate de mis perseguidores. Conforme a tu paciencia, no dejes que sea yo arrebatado. Dios es paciente con nosotros. Pero en el nombre de Dios está la paciencia de Dios. Usted se ha dado cuenta que nosotros hemos hablado clemente y compasivo, lento para la ira y grande misericordia y amor. ¿Dónde encontramos la paciencia de Dios en el nombre de Dios? Éxodo 34:6, número 14:18, Nehemías 9:17, el Salmo 86 versículo 15, el Salmo 103 versículo 8 y 9, el Salmo 145 versículo 8 y Nahum capítulo 1 versículo 3, todos hacen referencia al nombre de Dios y la paciencia de Dios aparece en que Él es tardo para la ira. Si había algo que tenía claro el pueblo de Dios es que Dios es paciente con ellos. Pero ¿saben qué? Se les fue la mano.
Se les fue la mano. Y yo no sé si tú estás siendo pasado con Dios. ¿Tú crees que estás jugando con Dios? ¿Tú crees que te puedes arrepentir cuando quieras? Pues déjame decirte que la Biblia dice que Dios es paciente, pero va a haber un día en el cual ya no hay misericordia. Y yo no sé cuál sea tu día. Hay una doctrina que a las personas muy poco les gusta escuchar, y esa doctrina se llama la reprobación, la doctrina de la reprobación. Así como Dios salva a unos y los lleva hasta su trono el día final, también van a haber unos a quienes Dios le va a dar la oportunidad de arrepentirse, pero después va a decir, ya no más. Saúl fue un hombre que no se quiso arrepentir. El faraón fue un hombre que, recibiendo todas las demostraciones de que Dios era un Dios poderoso, él no se quiso arrepentir. Judas fue un hombre que experimentó la gracia de Dios e incluso él gozó del don del Espíritu Santo hasta el punto de predicar y hacer milagros, y nunca se arrepintió. Y yo no sé si tú, estando en este lugar, escuchando la palabra de Dios, escuchando el mensaje de arrepentimiento, escuchando la compasión de Dios, la misericordia de Dios y la justicia de Dios, tú prefieras no hacer caso al mensaje de Dios y termines perdido. Pero Dios es lento para la ira. Y si, como dice Hebreos, si hoy Dios te invita al arrepentimiento, pues el día de salvación es hoy, no es mañana. No es eso esperar a gozar de tu juventud, porque de pronto no estás gozando de tu juventud, sino que te estás perdiendo de tu juventud. No es esperar a estar muy enfermo para ver si puedes alcanzar el arrepentimiento. No, el día de salvación es hoy, hoy. También en cuanto a la paciencia de Dios encontramos que Dios era paciente antes del tiempo de Cristo. En Romanos 3:25, Dios ofreció un sacrificio en Cristo, siendo paciente con los pecados de todos aquellos que habían pecado antes. De hecho, cuando Pablo habla sobre la ley y el pecado, Pablo dice que antes de la ley pues había pecado, pero Dios fue paciente también con esos hombres antes, en el tiempo de Noé. La paciencia de Dios también se muestra ahora hacia los pecadores, sobre todo a través de Jesucristo. Cada vez que tú y yo predicamos a Cristo, la paciencia de Dios se está revelando al pecador. ¿Por qué? Porque Dios ha aguardado, no emitiendo todavía castigo sobre el pecador, sino esperando a que escuches que Cristo es el único camino al Padre. Y Dios es paciente al no responder de inmediato a los gritos de venganza justificada. Eso lo encuentra usted en Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11. Ese texto dice que sobre un altar hay unos santos que están pidiéndole a Dios que haga justicia. Señor, véngate por causa de nuestra muerte injusta. Y Dios dice que Él sigue siendo paciente para no derramar su ira hasta que Dios saque del mundo a los últimos a quienes Él va a salvar. ¿Cómo se ve esto en las palabras de Dios a Jonás en el versículo 4 entonces? ¿Cómo vemos la paciencia de Dios? Dios no hace caso a la petición de muerte de Jonás, sino que Dios acude para restaurarlo, diciéndole: ¿por qué estás entristecido si no te corresponde a ti tomar decisiones sobre la salvación o la justicia? Dios se dirigió al ánimo de Jonás en vez de a la petición. De igual manera nosotros como hermanos deberíamos indagar por las causas de la tristeza de los demás y no quedarnos en los síntomas. Ay, hermano, yo no quiero ir a la iglesia, es que qué pereza. Síntoma del pecado, ¿no? No querer congregarse, desobediencia. Lo que pasa es que a mí me da como pereza leer la Biblia.
son síntomas. ¿Cuál es la causa? Nosotros podemos aprender de cómo Dios obra con las personas. Dios no indagó sobre los síntomas, sino sobre las causas. Y lo condujo a la restauración. Pregunto, mis queridos hermanos, ¿hacemos bien en entristecernos a causa de nuestros temores? ¿No podemos confiar en Dios y creer en sus promesas? ¿Sabe qué pasaba con Jonás? Estaba olvidando que así como Dios había sido compasivo y misericordioso con Nínive, también lo podía hacer con Israel. Por eso se entristeció, por eso pidió morir, pero la paciencia de Dios lo rescata, lo guarda, lo preserva. Dios respondió a Jonás a pesar del desvío de su alma. Dios obró bondadosamente con Jonás a pesar de que este siervo quiso hacer las cosas a su manera. Y Dios aún hoy es paciente con sus hijos desobedientes. Dios sigue siendo paciente con aquellos que aún hoy luchan un conflicto en su alma por no querer someterse a la voluntad de Dios. Dios es paciente. Ejemplos a seguir. Daniel. ¿Quién fue Daniel? Un joven que fue deportado, que tuvo que vivir el destierro. Algo que normalmente no conocemos es que si Daniel estuvo ante el rey Nabucodonosor y sirvió toda la vida, lo característico de ese entonces era que a esos hombres los castraban. Y Dios, no vemos a Daniel renegando porque no iba a tener hijos. Y eso era una bendición para el judío. Él fue fiel a pesar de las dificultades. Pablo fue un hombre también a seguir en su ejemplo. Pablo sabía que al Dios abrir la gracia a los gentiles, de alguna manera Dios estaba castigando a los judíos. Y Pablo llega y dice en su momento, preferiría yo perderme y que ellos fueran salvos. Pero Dios es sabio. ¿En qué descansó Pablo? En la sabiduría de Dios, no en sus propios pensamientos. ¿Quién más es un ejemplo a seguir? Nuestro Señor Jesucristo, el modelo por excelencia para todo creyente. Por lo tanto, mis queridos hermanos, la raíz de la desobediencia de Jonás fue su ego. En contraposición, Dios es muy paciente con Jonás. Aplicaciones y conclusiones. Debemos cultivar una vida de oración, porque Dios responde a nuestras oraciones si le buscamos de verdad. El Salmo 145, versículo 18 dice que Dios está cerca de aquellos quienes le buscan de veras. Otra aplicación es que debemos cultivar una vida de estudio bíblico, pero no para conocer más acerca de Dios. Debemos acercarnos a Dios para someternos amorosamente a la voluntad de Dios y aprender a descansar en Él. Una tercera aplicación es que nuestras peticiones deben ser presentadas conforme a la verdad de Dios. Estas son las peticiones que Dios atiende. Recordemos la promesa de que todo lo que pidamos al Padre, Él nos lo dará. Descansemos en el carácter de Dios, su bondad, su misericordia, su amor, que Él no cambia. Y por eso es que aún estamos con vida. Y por último, como la misericordia de Dios no cambia, Él nos ha encomendado la misión de predicar el arrepentimiento a todo hombre, porque el Evangelio es el medio por el cual Dios salva. Yo no puedo desligar esta enseñanza del propósito del libro. La salvación es de Dios. La salvación es de Dios. Vamos a orar. Gracias te doy, Señor, por tu palabra.
Gracias te doy, Señor, porque tu palabra ha sido dada para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, para hacernos perfectos. Señor, que nuestras motivaciones sean establecidas por un conocimiento correcto de quién eres tú y por el deseo de agradarte, Dios. Que si hay conflictos en nuestra mente, en nuestro corazón, podamos ir confiadamente delante de ti y descansar en tus promesas, descansar en tu carácter, en tus perfecciones. Y esperar, Señor, confiadamente en que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.